Bueno, pues son los contenidos que tenemos por delante y además hoy, dentro de este ritmo trepidante que impone la actualidad, nos detenemos, hacemos un alto para la reflexión, para hablar de un problema a veces oculto, pero siempre presente, el racismo. Y lo hacemos con esta obra, con este libro, Mordisco al racismo, cuyo autor es andaluz, almeriense y compañero de la Televisión Pública de Andalucía. Salva Moya, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido. Muchas gracias. Mordisco al racismo, ¿qué es, cómo surgió y qué pretende? Bueno, es la intrahistoria de un gesto que todo el mundo conoce, un gesto modélico de Dani Alves y el plátano, yo diría, más famoso del mundo. Pero realmente para mí es una excusa, ese gesto puntual, para llamar la atención y en definitiva marcar, valga la expresión futbolística, hacer un marcaje a las instancias del fútbol, ¿no? Para que no se relajen con estos temas, porque realmente hay más racismo del que nos pensamos. Ángel Gami, Manolo Valverde, muy buenas. Hola Ángel, buenas tardes. Hola. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Cuál es vuestro diagnóstico sobre el racismo en el mundo del fútbol? ¿Hay que mantener las alertas encendidas? Sí, de hecho yo le quería preguntar a Salva si después de publicar el libro se ha disminuido el racismo en el fútbol, en el deporte. Realmente, bueno, estamos en una fase ahora mismo donde no ha habido ningún gesto importante, hablamos de España, a final de temporada, pero sí es cierto que a raíz del gesto de Alves han disminuido, como en su día el amago de Samuel Eto'o, disminuyeron los gestos. Por eso hace falta que líderes en el terreno de juego, o en este caso la edición de un simple libro, sirven para que nadie se relaje, ¿no? Yo creo que es fundamental, porque donde realmente hay una tesis para escribir es en el fútbol base. Y ahí es más difícil de detectar, podríamos hablar largo y tendido, pero yo creo que estos gestos, estos libros, son un granito de arena para intentar mitigar algo que está ahí y que no podemos ocultar. De hecho, no olvides una cosa. Dani Alves, cuando se come el plátano, dice: esto me ocurre prácticamente en todos los estadios, pero se hartó y tuvo que denunciarlo de esa manera, para que luego digan que son gestos muy Esta aislados. es la escena, ¿eh? Ni corto ni perezoso, coge el plátano, lo pela y se lo come. Una imagen que dio la vuelta al mundo y que es el comienzo de esta obra de Salva Moya. Yo lo que tengo la duda muchas veces es si en España verdaderamente, hablo de fútbol élite, ¿eh? ¿Existe racismo o hay exceso de estupidez en los aficionados? Me refiero de pitarle al jugador de color porque no es de su equipo y es del rival. Sí, por el color de la camiseta. Sí, es un debate muy utilizado en el fútbol, si realmente es racista el que le lanza el plátano en este caso. Cuando tú le dices a un futbolista calvo o le dices gordo, es porque consideras que no serlo es ser inferior. El racismo es lo mismo, es decir, en el momento que tú le dices negro, y si es, con perdón, negro de mierda, despectivamente, estás considerando que ser negro es peor que ser blanco, o sea que es racismo. Le podemos poner todos los matices que queramos, pero ese gesto es racista. Si le tiran un plátano, le tiran un cacahuete. Salva, fíjate la campaña de apoyo mundial, que recibió el gesto de Alves, Neymar, Luis Suárez, estrellas del mundo del fútbol y también jugadores anónimos, políticos. Todo el mundo quiso mostrar esa solidaridad con Alves. Somos todos macacos, era Sí, la campaña. Pues fíjate, de una secuencia, de un signo, a mí me ha dado para construir un libro. Ahí se dice mucho, ¿no?, de la importancia y del gesto que tuvo Dani Alves. Por desgracia, si lo hace un futbolista de tercera división, se come el plátano, no hubiera tenido tanta trascendencia. ¿Qué te llevó a escribir el libro? ¿Ese acto en concreto? Realmente no. Yo lo dije. Bueno, tú aquí partías de una herramienta ya muy valiosa, Tarjeta Negra al Racismo, que a mí me parece un libro muy recomendable. Y esto fue como una especie de prolongación, ¿no?, de avanzar en tu trabajo. Lo comenté aquí. Yo primero hice una tesis doctoral, racismo en el fútbol profesional, una adaptación con todos los gestos racistas que se habían producido en el fútbol español y una aproximación a otras ligas. Y pasado un año y medio me parecía que este gesto tenía tal trascendencia para actualizar. Un poco, como te decía, es una excusa, un pretexto para volver a poner en valor, bueno, pues todo lo que ocurre. De hecho, hay un anexo donde recojo los gestos racistas en el último año en todo el mundo, ¿no? Es algo que muchas veces pensamos que solamente en España fue a Nión, en el campo del Elche, a Alves, y no es así, no es así. Y esa es una de las grandes críticas que cuando tengo foros donde hacerlo, lo hago, ¿no? De hecho, la semana pasada en Barcelona, en el Congreso de FARE, tuve la oportunidad de quejarme a la UEFA y a la FIFA. Es decir, primero hay que
reconocer que hay un problema y segundo, conocer el verdadero calado de ese problema. Y aquí en España no vale con decir al final del año que ha habido 3 gestos racistas. Es mentira. Ha habido muchísimos más. Tú mantienes la teoría de que este país es indulgente, No. que se toma el racismo como un problema de segunda división. No, yo lo que mantengo es que España no es racista, es un reflejo de la sociedad, el fútbol no es más racista que la propia sociedad, pero sí es cierto que a la hora de contabilizar los gestos racistas hay muchísimos más de los que realmente creemos. Y si no, date una vuelta por cualquier campo de cualquier categoría, de cualquier, tú que eres almeriense, vete a La Mojonera, vete a Vícar o vete a cualquier campo y verás lo que sufren algunos chavales a esas edades. El problema es que a pesar de la integración desde hace ya años en la sociedad de multirracial y multicultural, ¿se producen esos episodios racistas entre niños? Sí, pero no solo racismo, violencia. Yo soy Sí, padre de un niño que la juega violencia al es general, fútbol. pero a mí me parece el racismo especialmente despreciable, porque Es- efectivamente se basa en una diferencia de piel. Ahora está tan de moda el tema de la violencia en el fútbol. ¿Quién va a un partido de fútbol y no se acuerdan como mínimo de la madre del árbitro? Pero insisto, es otro problema, Sí. más general. Pero Problema de que- educación, más Claro. que de racismo. sí, pero quiero decir que violencia, racismo, sexismo está ahí y no lo podemos tapar. ¿Y tú Sí. dices que España no hay racismo? En términos generales, no se puede decir que España es un país racista, es lo que quiero decir. Claro que hay racismo. Hay racismo, pero no creo que seamos un país especialmente racista. Más racista que Alemania, que Francia, que Efectivamente. Inglaterra, ¿no? También lo tengo estudiado dentro de mis posibilidades. En los países del este sí que es un problema de mayor calado. El Zenit de San Petersburgo hasta hace 2 años no fichaba futbolistas de raza negra, pues se lo impedía su propia legislación, porque aquello podría ser tremendo. Una cuestión, Salva. En tu anterior obra, en Tarjeta Negra al Racismo, hay un pasaje que a mí me conmovió. Un futbolista negro del Milán que vuelve a casa y se encuentra a su hijo peleando con la madre, no quiere tomarse el postre, era un plátano, y le decía el pequeño a la mamá que había escuchado en el estadio cómo le llamaban mono a su padre y que él no se quería comer el plátano. Turán era... Turán era el futbolista. ¿Tú crees que ahí está la prevención de esta lacra en el futuro, en los más pequeñitos, en esa educación, en la tolerancia y en la igualdad, en los coles, en las escuelas de fútbol? Por supuesto, Ángel lo ha comentado anteriormente. Para mí lo importante es la educación y en prevención no se puede escatimar un euro, y las autoridades del fútbol que manejan tanto dinero, lo estamos viendo desde la FIFA, lo que no pueden es, digamos, dar de lado a esos chavales, a esos monitores, a esos entrenadores que aparte de crear futbolistas tienen que crear personas. Y esa educación en valores, yo desde mi perspectiva, otras personas desde la suya, hay que seguir entrando en esos vestuarios, en esas escuelas, la Federación Andaluza con la Escuela de Padres, y creando otro entorno. Esto es muy sencillo. En el momento que de la frecuencia de los gestos racistas, violentos, yo a veces hablo en general de todo, digamos de todo lo que hace mal al fútbol, se convierte en algo normal, parece que está bien. Nadie se le ocurre ir al teatro y lanzarle un plátano a un actor porque sea negro. Y en el fútbol parece que vale todo. Y como lo vemos algo normal, nos acostumbramos. Y lo peor es el cómplice, el aficionado de al lado, que en vez de recriminarle le ríe la gracia. En otros países no pasa eso. Y entonces ahí es donde hay que hacer hincapié, para crear niños, aparte de futuros futbolistas, niños educados. Y para mí esa es la clave. Con esa certera reflexión, de momento cerramos este capítulo. Volveremos al final del programa porque hoy tenemos además recomendación de lectura de temática deportiva con Manolo Ladrón de Guevara y una de sus historias que seguro que nos da su libro de cabecera en temática deportiva. Hoy, insisto, compartiendo la portada con este mordisco al racismo al que volvemos. Salva, ¿qué pueden encontrar en él los lectores andaluces? Pues es un gesto visto por sus protagonistas. Dani Alves, una entrevista en exclusiva, el árbitro de aquel encuentro, un internacional almeriense, David Fernández Borbalán, el infractor que localicé en Villarreal. Y aparte Danos de un eso, adelanto que te contó el infractor. Porque Bueno. creo que era un entrenador, ¿no? De fútbol base. Sí, equipo bueno, amarillo. delegado, y tenía 2 hermanos que habían vestido también la camiseta amarilla. Bueno, él desaparece del mundo de las redes sociales, me costó horrores localizarle. Al principio no quería hablar, pero reconoce que lo hizo. Eso ya es un punto a su favor, porque podía haber sido que fue el de al lado. Él también me matiza que fue él el que se entregó y que no fueron a localizarlo.
y luego su abogado dice que la sanción es excesiva, 6.000 euros. ¿Tú tienes la sensación, después Sí. de haber hablado con el hombre que tiró ese plátano a Alves, que estabas hablando con un racista? No, yo creo que él se equivoca. Estabas hablando con un tonto. Bueno, se le puede poner muchos calificativos. Yo no lo voy a disculpar, por supuesto, de ninguna manera. La pregunta y la respuesta es muy clarita. Yo creo que no es racista, pero que tiene que pagar lo que hizo y que si esto ha servido para reflexionar y que no vuelva a cometer seguro un acto de este tipo, pues ahí está la sanción. Y quiero también aprovechar para decir que no es solamente la voz de los protagonistas, es que nos hemos dado una vuelta por Primera División y ha opinado Unai Emery, entrenador del Sevilla, La recio acción de jugador Alves es irónica, diría que graciosa y que responde a una minoría, Unai Emery. Un gesto espontáneo. Alves fue diciendo que le importaba poco que le tiraran ese plátano. Camacho. Únicamente fue un plátano, pero desnudó toda la soledad en la que vivimos. Martí Perarnau. Bueno, hay periodistas, entrenadores, futbolistas. Sí, incluso fíjate, Isco colabora, el eterno rival, el Real Madrid. Yo creo que eso lo dice todo. Ante una cosa como esta, yo creo que todo el mundo del fútbol me ha apoyado y para mí es un honor, ¿no?, que todos hayan querido participar. Y por supuesto Canal Sur, que ya vinimos aquí, que sé que últimamente habéis hecho referencia al libro y que bueno, que encantado de poder desgranarlo un poquito más. Lo que haga falta por ti. Gracias. Manolo, ¿tú tienes la sensación, por tu experiencia después de visitar tantos estadios en diferentes países, como decía Salva, que el racismo en España no es un problema mayor que en otros territorios? Yo estoy convencido de que no lo es, pero que puede serlo y que si no lo atajamos lo será, porque el racismo suele aparecer siempre a rebufo de las grandes crisis económicas y la que llevamos encima, vaya, es de las más gordas que hemos conocido, ¿no? Hay que atajarlo como sea. Yo creo que hasta ahora ha habido bastante más mala educación que otra cosa. Pero repito, los actos de violencia y los actos de racismo hay que atajarlos completamente, por supuesto. Tenemos que conseguir que los padres vayan con los hijos al fútbol, que no sientan miedo y que cualquier persona, llámese violencia, llámese racismo, llámese sexismo, que entienda que el deporte es un sitio para un poco desahogar este tipo de manifestaciones, pues sobra. Y el que lo tape, el que mire para otro lado, el que lo minimice, el que ponga excusas, que allí más, que tú también, que si, bueno, es que a mí me sancionan, pero es que no han sancionado al otro. A mí eso me da igual. Yo es que estoy de acuerdo con una cosa que tú decías, Salva, hace un rato, y es que yo no sé por qué tenemos encima la cultura histórica en este país y en el mundo entero de permitir en los estadios lo que no se permite fuera de los estadios, ¿no? Una cosa tremenda, ¿no? Bueno, pues con ese mensaje nos vamos, se acercan las 8 de la tarde, agradecemos tu visita, compañero, y recomendamos de nuevo esta obra como una herramienta para luchar contra esa lacra. Y una editorial... Hombre, Círculo Rojo. Ejidense, hay que decirlo, ¿eh? Líder en su género, ¿eh? Ahí está. Bueno, pues Salva, muchas gracias. Gracias a